Seguimos en Mirá Montevideo y como les estuvimos contando, este año se cumplen 20 años de la movida joven, pero además fue el año récord de inscripciones. 720 grupos se inscribieron este año para la movida joven. Estoy con Santiago Lanza, muchas gracias por estar hoy acá, que es director de la Secretaría de Infancia, Adolescencia y Juventud de la Intendencia de Montevideo, desde donde se organiza, se coordina toda esta movida. Bueno, ¿qué significó para ustedes, ¿no? que sucediera esto y a ver cómo se va a organizar la cosa, ¿no? Más de 6.000 jóvenes están participando. Impresionante. Bueno, primero que nada, saludarte, Noelia, y gracias por la invitación. Por favor. Sí, estamos sumamente impactados con los números. Nosotros este año, cuando empezamos a planificar y que va... Dicho sea de paso, tuvimos nuestras dudas al principio porque, bueno, la situación de la pandemia este año venía muy compleja. El año pasado estaba la experiencia de Movida Joven, habiendo transitado en pandemia, pero claro, una situación donde si bien había cierta incertidumbre sobre cuál era el comportamiento de la pandemia y demás, no nos encontramos con la situación de casos que hubo, de contagios y de muertes que hubo en este año, que realmente el panorama se presentaba como muy complejo. Pero teniendo en cuenta esa experiencia y sobre todo el acumulado que tenía el equipo, dijimos, bueno, vamos a apostar y vamos a ir viendo cómo se van transitando las cosas. Porque el año pasado se hizo con aforos, se hizo con todo, sí, todo. Y funcionó todo bárbaro. El año pasado hubo cerca de unos 400 y pico de inscripciones. Nosotros habíamos establecido eso como un objetivo. Bueno, por lo menos tener el mismo número que del año anterior, a sabiendas de que la pandemia venía como compleja. Es casi el doble. Y bueno, y nos encontramos con esa sorpresa, que después uno analiza un poco más, ya tendremos tiempo igual de verlo más en detalle, pero son varios factores seguramente. Hay una cuestión que tiene que ver con el acumulado que tiene Movida Joven, sobre todo estos últimos años que hizo una apuesta también muy fuerte en términos de comunicación. Pero además también un poco concluíamos de que también hay una necesidad muy grande de que los jóvenes y las jóvenes tengan espacios de expresión. Yo escuchaba ahora un poco en el bloque anterior cuando hablaban de Movida Joven y lo importante que decían, ¿no? La gurizada decía lo importante es tener espacios de expresión. Claro. De hecho, entre las acciones que hicimos con el tema de Movida Joven este año, tuvimos el fin de semana un conversatorio donde justamente en la Sala Muniz, donde bueno, fue una instancia de diálogo, de charla. Estuvo bueno porque pudimos conversar con la platea, donde muchas de las gurisas que estaban y gurisas que están en la platea eran los que van a participar en este año, que se inscribieron. Contamos porque algo lindo que pasa también en esta movida joven, ¿no? Es que los jóvenes también tienen acceso a conversar con referentes, ¿no? de los géneros y de las disciplinas en las que están participando, ¿no? Y ser también valorados, ¿no? Y eso es como otra parte interesante, más allá de ellos poder expresarse cuando hagan el espectáculo, cuando se presentan. Y de hecho ahí la integración entre los grupos. Y eso fue de las cosas que más se rescató, por ejemplo, en el conversatorio. Es decir, una de las cosas que se ponía ahí sobre la mesa es necesitamos tener espacios justamente para encontrarnos con otros y con otras, y ni que hablar ahora en este escenario de pandemia o pospandemia, como se ven ahora, ¿no? Como se habla. Claro. La necesidad de recuperar el espacio público, la necesidad de recuperar aquellos lugares donde los jóvenes y las jóvenes, los adolescentes, tienen para encontrarse con otros y con otras, que es tan importante, ¿no? Sobre todo para estas etapas también de la vida, y que la pandemia ha significado un capítulo realmente muy pesado, de mucho impacto en la vida de toda la gurizada. Entonces creo que en ese sentido Movida Joven, al igual que Movida Joven comentaban recién, son políticas públicas muy potentes que tiene la Intendencia, y yo me atrevería a decir que son de las políticas juveniles que han tenido mayor impacto en los últimos años, digamos, ¿no? O sea, no solamente para Montevideo, sino como política realmente que estamos hablando de un nivel de participación muy grande y que además se ha construido como una marca. Y viene gente del interior también. Viene gente del interior también a participar, y bueno, en eso también es algo que conversamos en ese día. Y bueno, estamos hablando de 20 años sostenidos, donde ha habido una voluntad política de sostener esta plataforma, este espacio, y que bueno, si en algún momento habían como ciertas dudas sobre bueno, una vez que tantos años, ¿no?, se transcurre una política pública, este año de algún modo volvió a mostrar la vigencia que tiene Movida Joven, porque bueno, el número de inscripciones fue récord. Estamos hablando que van a participar seguramente más de 6.000 jóvenes. Es impresionante. Y bueno, y los resultados están comprobados también. Hablábamos con Tempo antes, ¿no? En Murga Joven. De Murga Joven salieron, yo qué sé, salió la Catalina, salió la bolilla que faltaba, no sé, creo que salió queso magro, capaz que queso magro, la mojigata, ¿no? O sea, Murgas que ahora, digamos, son una referencia del carnaval uruguayo. Bueno, en teatro también pasó lo mismo, un montón de artistas. Calderón, Roberto Suárez, Troncoso, Florencia Infante, digo, hay muchas y muchos que han pasado por Movida. Ha sido un espacio, yo siempre digo, un espacio muy germinal.
Que ahí también se ve el impacto que tiene la política pública. Yo voy a parafrasear así a Yamandú Cardoso, que el otro día estuvo en el conversatorio, y que con mucha generosidad él dijo, bueno, yo entiendo que no hubiera habido Agarrate Catalina si no hubiera sido por Movida Joven, porque en ese momento Murga Joven y Movida Joven estaban en el mismo espacio. Después, bueno, Murga Joven tomó una dimensión muy grande y corre por su propio andarivel, pero me pareció muy significativo que dijera eso. Por eso me pareció hasta incluso un acto de mucha generosidad para con la política pública, decir, bueno, gracias a esto que también la Catalina se pudo constituir. Yo ponía el ejemplo también el otro día que estuvo Elegante, que hoy la está rompiendo, ¿no? Sí. Y Elegante contaba en una entrevista también como algo que después incluso se viralizó, hasta incluso la propia presidenta de Argentina lo mencionaba, que es que él pudo hacer su primera canción gracias a uno de los planes parecido a lo que pasa acá con el Plan Ceibal. O sea, gracias a tener una computadora, él pudo grabar sus canciones y gracias a eso hoy está teniendo una repercusión muy importante. Y con Movida Joven pasa algo muy similar de muchísimos artistas, incluso comunicadores. Gente hoy que está en la televisión, muchos pasaron por Movida Joven. No te va a gustar, pasó por Movida Joven. Por poner algunos otros ejemplos, ¿no? Entonces... Y lo bueno es que se han ido sumando disciplinas, ¿no? De hecho, este año se sumó freestyle. Sí, bueno, en eso también de pensar de cómo también ir ayornando y que vaya acompañando la movida a lo que va transcurriendo y cuáles son también las demandas de los jóvenes. Y nosotros entendíamos actualmente que son 10. Son 10 categorías. Y este año incorporamos que también tuvo un número de inscripción interesantísimo. Que también era dar una señal a una forma de expresión emergente que está teniendo mucha fuerza en las plazas, en muchos barrios, que tiene además una lógica de discurso muy interesante, ¿no? Se trabaja mucho con lo que se dice. Y como en su momento, quizás en la resistencia a la dictadura, ¿no? Estuvo el canto popular, en los años 80, 90, el rock and roll como canción protesta, bueno, ni que hablar Murga Joven en su momento, bueno, son expresiones que hacen a que los jóvenes tienen formas de decir. Y esto parece ser como otra cosa que irrumpió en la escena y que se está colocando en Uruguay y en muchas partes también, por lo menos de Latinoamérica, seguro, ¿no? Así que bueno, nos parecía que era importante contemplar y tener eso en cuenta en este año. La Movida Joven arranca ahora en octubre, oficialmente. Sí, oficialmente. ¿Cómo se puede ver el concurso? Porque calculo que este año puede ser más difícil también, como el año pasado, con el tema de los protocolos. Bueno, en principio, con el tema de los protocolos y los aforos, están todas las salas, que eso es una de las cosas potentes que tiene también Movida Joven, ¿no? Pone a disposición, la Intendencia pone a disposición sus mejores salas para que justamente los jóvenes y las jóvenes puedan expresar sus distintas artes en esos escenarios. Y todas esas salas estamos trabajando. ¿Qué pasa? En la medida que explotó, tuvimos que también multiplicar las fechas. Ha implicado un laburo de logística y en esto que decías, ¿no? el papel que juega la Secretaría, que es muy importante. En eso el equipo técnico ha tenido siempre un papel muy importante. Pero además también está toda la infraestructura que se pone en juego en relación a las salas, los equipos de las salas, digo, de la Cita Rosa, la Sala Verdi, Lázaro, Florencio Sánchez. Hay muchas salas que están vinculadas a Movida Joven. Y bueno, eso es uno, me parece, de los elementos también interesantísimos que tiene como política pública, ¿no? Que pone sus mejores salas para que los gurises puedan expresarse. Y eso estaría para este año, va a estar todo en ese sentido, obviamente con sus aforos y demás. Y ahora la apuesta que tenemos es, obviamente, cómo también llegarle al público, es decir, a toda la ciudadanía que pueda aprovechar esta instancia. Estamos hablando que son muchas fechas, son durante por lo menos 2 meses, seguro, muy contundentes, de muchas ofertas, desde danza, música, teatro, fotografía, bueno, hay comparsas, está lo del freestyle, hay literatura también. Literatura, hay categorías que son más individuales, que esas también explotaron todas, en cantidad de inscripciones. ¿Sí? Sí. Y después tenemos las otras que son en sala, ¿no? Y bueno, la invitación obviamente a toda la gente que pueda arrimarse a las salas, a poder presenciarlo. Nos queda poquito tiempo y me gustaría preguntarte, vos como psicólogo sobre todo, ¿no? Por más que seas el director de esta secretaría, ¿cuál ves que es la problemática más tremenda hoy por hoy entre la infancia y la adolescencia? Bueno, sin duda que el tema de la pandemia ha generado, ¿no? Un impacto muy grande. Ya veníamos con algunas dificultades, incluso a nivel social, económico en estos últimos años. Sin duda la pandemia termina de profundizar muchas de esas dificultades, ¿no? Quizás el principal emergente es alimentario, ¿no? Y hemos visto cómo toda la ciudadanía se ha puesto, o mucha ciudadanía se ha puesto de manera muy solidaria y comprometida a poder dar algunas respuestas que obviamente son insuficientes. Estamos en un momento donde también hay cierta... La mitad de la población
que están en la pobreza son niños y adolescentes. Bueno, y como siempre, en estos momentos además se recrudece la infantilización de la pobreza, como se le llama, ¿no? Y además también estamos viendo algunos otros elementos que, si bien eran temas que estaban ahí, hoy toman otro tipo de connotación. Incluso hay muchos referentes, ya sea el deporte, la cultura, que han hablado de esto, lo cual me parece muy importante, que es todo lo que hace la salud mental, que también iniciativas como Movida Joven y no solo, intentando impulsar también desde la Intendencia muchas. ¿Hay proyectos en conjunto con Salud Mental de la Bueno, Intendencia y la Secretaría? nosotros ahí lo que estamos trabajando, sobre todo con la División Salud, es en eso, en cómo nosotros podemos dar respuestas. Esos son algunos de los proyectos que estamos encaminando y queriendo trabajar para poder dar, obviamente que siempre va a ser insuficiente porque son problemas que son muy macro, y obviamente desde la órbita departamental se hacen esfuerzos enormes. De hecho, el plan ABC ha sido en ese sentido una señal muy clara, y lo que vamos a intentar hacer es poder utilizar de los recursos que tenemos, cómo poder dar también algunas señales en ese sentido, donde la salud mental se ha transformado sin duda en uno de los temas que hay que abordar sí o sí, y no merita mayor postergación. Y sobre todo lo que hace a la adolescencia, los números que se han presentado en relación a adolescentes, suicidio adolescente, son escandalosos realmente. Entonces ahí vuelvo al punto inicial, hablando de Movida Joven, ¿no? Donde la cultura juega un papel clave en esto del encuentro, de la... Puede ser perfectamente una política de salud mental la Movida Exacto, Joven también. y justamente volver a reivindicar el papel que tienen que jugar las políticas públicas, sobre todo en momentos donde la situación se pone cada vez más difícil. Si algo que quedó demostrado con la pandemia es que el mercado no soluciona nada de eso. O sea, si no está el Estado presente, con políticas que justamente puedan atender en algunas de estas situaciones, se hace todo más difícil, ¿no? Entonces, un poco la apuesta es en ese sentido, y entendemos que tanto para niños, niñas, adolescentes y jóvenes es una etapa también crucial, donde poder poner todos los recursos que tengan a nuestra disposición para generar esos espacios, ya sea vinculado a directamente atención, pero también a lo que hace lo recreativo, al goce, al disfrute, al encontrarse con otros y con otras, que es tan importante para los procesos de sociabilidad, de aprendizaje, de desarrollo de las propias personas, ¿no? Y hablando de la recreación, que también es muy importante, los invito a entrar en la página de la Intendencia, pongan actividades de vacaciones de primavera, y hay un montón de actividades en distintas salas, en salas municipales y de distintos lugares de Montevideo. Te agradezco muchísimo que